¿Qué se te viene a la mente si de repente te menciono a un entusiasta científico que inventó el viaje por el tiempo, construyendo una máquina sobre un auto que por accidente un joven amigo suyo lo utiliza para escapar de unos terroristas y viaja al año de 1955, donde se encuentra con la versión joven de sus padres? Si pensaste en Volver al Futuro, estás en lo correcto y en el video correcto. Esta película, dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg en 1985, es un plus total para la ciencia ficción y una estrella más para la carrera de Spielberg. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Back to the Future es todo un icono de la cultura pop. Muchas películas y series han hecho y continúan haciendo referencia de ella. Y como en toda película, las curiosidades y demás datos que la hicieron tan exitosa resultan muy interesantes. ¿Están listos? Abróchense los cinturones, que aquí vienen 8 curiosidades de Volver al Futuro. Número 8. La idea central yace de la imaginación y creatividad de Bob Gale, guionista de la película, el cual se inspiró tras haber echado un vistazo al anuario de sus padres, de cuando estos estaban en preparatoria. Y al ver las fotos antiguas que contenía, le entró esta curiosidad de saber cómo habría sido conocer a sus padres cuando eran jóvenes, y cómo sería para él vivir en aquellos tiempos. Número 7. Con tremendo éxito, nadie pensaría que Volver al Futuro fue rechazada más de 40 veces por las casas productoras. La historia simplemente no captaba su atención. Entre los estudios que la rechazaron se encuentran Columbia Pictures, Century Fox, Disney, entre otros. Finalmente fue Universal Studios quien decidió hacerse cargo del film. No se había sentido tanto arrepentimiento desde que Decca rechazó a los Beatles. Número 6. En un principio, no se tenía planeado que la increíble máquina del tiempo del Doc fuera un DMS DeLorean. En el guión original, se tenía contemplado que fuera un refrigerador. Incluso, existen storyboards en los cuales se tenían planeadas las escenas del viaje en el tiempo con el frigorífico. Pero esta idea se descartó a último momento, ya que pensaron que quizás la película tendría mucho alcance en el público infantil, y que muchos niños, luego de verla, intentarían meterse a los refrigeradores quedando atrapados, siendo este un problema para el film. Para solucionarlo, se ideó que fuera un auto DeLorean el que llevara este gran trabajo, debido a su peculiar diseño, el acabado en acero inoxidable y sus puertas de gaviota, que le daban un toque bastante futurista. Se requirieron en total 3 automóviles de estos para armar la máquina del tiempo en su totalidad. Número 5. Desde un inicio, se tenía contemplado al actor Michael J. Fox para interpretar el papel de Marty McFly, pero este se encontraba grabando la serie de comedia Enredos de Familia. Así que la producción decidió hacer otro casting. Entre los más famosos en hacer audición se encontraron Johnny Depp y Charlie Sheen. Número 4. Durante varias semanas se rodaron las primeras escenas con el actor Eric Stoltz, pero este parecía no agradarle a Robert Zemeckis ni a Bob Gale. Ellos querían a un actor de comedia, y Eric, de hecho, le estaba dando un toque bastante oscuro. Stoltz se estaba tomando bastante en serio el papel, que incluso el actor Thomas F. Wilson mencionó en alguna ocasión que este lo lesionó de verdad en una de las tomas de la cafetería. No lo pensaron más y decidieron echarlo, para así esperar a Michael J. Fox y grabar todas las escenas de nuevo. Número 3. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de las escenas de la película son de noche? Pues la respuesta está en que el equipo de producción estaba a la completa disposición del horario de Michael J. Fox, quien en el transcurso del día grababa la serie mencionada anteriormente, y solamente tenía espacio para grabar Volver al Futuro en la noche. Pobre, seguramente fue cansado para él formar parte de ambos proyectos al mismo tiempo. Número 2. En el guión original se tenía contemplado a un chimpancé para que fuera la mascota del Doc Emmett Brown, pero fue cambiado por un perro, el famoso Einstein, a quien todos conocemos y amamos. Número 1. Esta película no estaba pensada para tener secuelas. De hecho, tiene un muy buen final cerrado, que no necesita de nada más, y que la última escena en donde el Doc vuelve del futuro era solo una pequeña broma que pensarían que la gente entendería, pero tras el éxito masivo, recaudando así $389 millones en todo el mundo, los fans estaban en la espera de una secuela, y era tanta la insistencia que se dieron.
y así fue como se escribió la parte 2, que en sí misma tiene muchas más curiosidades para las cuales se necesita un video entero para hablar de ellas. Próximamente la tendrán. Y hasta aquí llegamos al final de este video. Dime, ¿cuál de estas curiosidades ya conocías? Házmela saber en los comentarios. Te invito a que le des like a este video, te suscribas al canal y lo compartas con todos tus amigos. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!